Ah, no. Video. Zoom. Para mi reunión. ¿Viene la luna? ¿Vale? ¿Vino la luna? ¿No está la luna? ¿No? Ahora allá de abajo. ¿Tiene todos los colores que hay en la luna? ¿Dónde está el resto? ¿Está el Jorge? ¿Cerraron con ella adentro? ¿Con Jorge? No. La Estela decía que había venido y estaba cerrado. Su llave del carro. ¿Dejó la llave de aquí? Sí, han dejado a mi marido. Le dejado allá. No. Recording in progress.
Buenas noches. Por favor, les ruego que me digan si me escuchan bien, si escuchan bien el sonido, mi voz. Sí, doctora. Buenas Sí, noches. buenas noches, sí se le escucha. Buenas Muchas, noches, doctora. Sí se le escucha. muchas gracias. Buenas noches con todos. Es un privilegio para mí volver a compartir la clase con ustedes. Y hoy vamos a ver embarazo ectópico. ¿Ok? Voy a compartir la pantalla. Bien, vamos a comenzar porque ya tenemos 24 participantes ya en la sala de reunión. Entonces, como les decía, em, vamos a hablar hoy acerca de embarazo ectópico, ¿ya? Que es una patología que vemos bastante frecuente y es una de las causas de sangrado genital en el primer trimestre. Entonces, por ello es de gran importancia porque pone en riesgo la salud de la madre. Y el embarazo ectópico tiene una incidencia más o menos de, de 20 por cada 1000 habitantes, por cada 1000 mujeres embarazadas. Entonces, es bastante frecuente. Y el embarazo ectópico no es más, déjenme agrandar acá. El embarazo ectópico no es más que la implantación del óvulo fecundado fuera de la cavidad uterina. Alrededor del 90 al 95% de los embarazos ectópicos se van a localizar en la trompa uterina. Como sabemos todos, que el proceso de la fecundación no se realiza dentro del útero, ni siquiera dentro de la trompa uterina, sino que se produce en el tercio externo de la trompa uterina. Este es un dibujito diagramado, realmente no es así que las fimbrias tienen presa al ovario, sino que el ovario está unido al útero por el pedículo ovárico, ¿ya? Y ese pedículo ovárico tiene un mesosalpi, que es una membrana que va a recubrir tanto la trompa como el mismo ovario, ¿ya? Formando el mesosalpis, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Que el espermatozoide tiene que recorrer desde la vagina, pasar por la cavidad uterina, pasar por el ostium, la trompa uterina, mire todo el recorrido, por eso tiene que ser un espermatozoide bien fuerte, ¿ya? Para encontrarse con el óvulo que se encuentra en el tercio externo de la trompa uterina. Allí ocurre la fecundación y las fimbrias de la uterina moviliza esa mórula para introducirla dentro de la trompa, ¿ya? La trompa tiene unos cilios que va moviendo esa mórula, luego blastocitos cuando implantan. Entonces, todo un proceso de recorrido. En ese recorrido pueden haber muchos obstáculos que pueden impedir la feliz llegada al útero, sobre todo a nivel del fondo uterino, la implantación del blastocisto para crecer el embrión y luego el feto, desarrollarse adecuadamente. Entonces, como bien les decía, la mayoría de los embarazos ectópicos ocurren a nivel de proteína, pero hay embarazos aún más peligrosos, embarazos ectópicos aún más peligrosos, como los cornuales o intersticiales, que pueden sangrar y que también tienen una frecuencia no tan alta, pero sí, sí lo hemos visto acá, ¿no?
También hemos visto con frecuencia el embarazo ectópico cervical. En nuestro hospital, en 4 años, tenemos 7 embarazos ectópicos cervicales, bastante frecuente, porque la incidencia, como dice aquí, es apenas del 0.15%. También existen embarazos ováricos, que también es infrecuente. Siempre le digo a mis compañeras cuando me dicen eso es un embarazo ectópico ovárico, yo le digo, bueno, demuéstrenmelo y yo les regalo un carro, porque es muy infrecuente realmente. Yo embarazo, en mi experiencia, embarazos ectópicos ováricos no tengo en mi experiencia. Pero en mi experiencia sí tengo 2 embarazos ectópicos abdominales que tuve en mi posgrado, ¿no? Uno, los 2 llegaron a feliz término, incluso cuando de hecho son uno de los embarazos más peligrosos porque puede producir hemorragia. Y el primero lo dejamos seguir porque la señora tenía una infertilidad, un problema de fertilidad muy grande y ella firmó su consentimiento informado de que quería continuar con su embarazo. Y nació el bebé a las 37 semanas. Y el otro lo tenemos a una guardia a la cual yo asistí, en donde me dicen, doctora, la señora ya tiene 8 horas en trabajo de parto, tiene dosis de oxitocina y no palpamos ni siquiera cuello uterino, está cerrado completamente. Yo, oye, pero qué raro. Cuando me voy a ver a la paciente, o sea, el cuello uterino Pero era mira que ahí se la puntiforme. escucha Y yo normal. Es dije, por rato como que un acentito. sí, aló, ¿me están escuchando bien? Aló, Sí, hola. sí, se escucha. Sí, sí se lo escucha. Ah, Sí, yo sí, le escucho doctora. perfecto. Entonces, esta paciente, cuando la llevo yo a quirófano, me consigo con un útero muy extraño. O sea, una membrana que realmente eran las membranas corioamnióticas muy, muy gruesas. Cuando las rompo, no puedo desprender la placenta, porque la placenta estaba toda adherida al intestino. Y por detrás, el útero chiquitito, pequeñito, pequeñito. Entonces, esa es mi gran anécdota que siempre lo recordaré del embarazo ectópico abdominal que quería que naciera por vía vaginal. Entonces, bien. Entonces, ¿a qué se debe esta frecuencia de los embarazos ectópicos? Bueno, tenemos realmente a factores, sobre todo mecánicos, que son aquellos los que impiden o retardan el pasaje del óvulo fertilizado al interior de la cavidad uterina. Y tenemos las infecciones, especialmente las endosalpingitis. Por eso es tan importante que ustedes, ecografistas, miren bien en los ecos transvaginales si la paciente no tiene inflamación en las trompas uterinas. Les digo, las trompas uterinas cuando están sanas no lo ven por eco, no se ve por eco. ¿Ah? Pero cuando están enfermas se dilatan, se vuelven como, y usted lo va a ver como tortuosas eh, con dirección hacia el ovario. Entonces, le coloca Doppler para ver si no son vasos sanguíneos tortuosos, varices pélvicas que tiene la paciente allí. Si no se pinta con Doppler, entonces son las trompas uterinas que tiene una salpingitis esta paciente. Con salpingitis no hay movimiento de los cilios porque hay escasos cilios, entonces allí se va a quedar ese huevecito fecundado.
Las otras son las adherencias, también producto de las infecciones, de los abortos, de los problemas quirúrgicos que ha tenido esa paciente o simplemente de las endometriosis. Eh, Como ocurren esas adherencias, entonces la trompa puede estar suspendida hacia la adherencia, formando un ángulo y por lo tanto el óvulo fecundado no puede pasar ese ángulo, porque a veces son ángulos, forman por las adherencias ángulos hasta muy agudos, pues muy obtusos esos ángulos, entonces es imposible que el óvulo fecundado pase por allí. Además, recuerden que ese óvulo fecundado ya es mórula y se están multiplicando las células allí, 4, 8, 16, 32, 64, y se va haciendo más grandecito. También tenemos las anormalidades de las trompas uterinas, como los divertículos, los orificios accesorios o las hipoplasias de las trompas uterinas, que ya serían malformaciones. Pero esto es muy bajo la incidencia, el porcentaje. Se describe que también en un 7 al 15% de los embarazos ectópicos previos pueden tener también embarazo ectópico nuevamente. Nosotros vimos precisamente en la consulta de fertilidad una señora que tenía un embarazo ectópico en la trompa derecha con salpingectomía hace 5 años, queda embarazada y nuevamente esa paciente hace un ectópico en la otra trompa uterina. Estas pacientes, bueno, si se le hace salpingectomía, nada, van a fertilidad. Igual si se le hace salpingostomía, también tiene que ir al tratamiento de fertilidad. Operaciones previas en la trompa. Muchas pacientes se ligan a edad temprana con uno o dos hijitos. Luego esa relación no funciona, tienen nueva pareja y quieren tener hijos de esa nueva pareja. Y esto es un problema porque entonces están bien cortadas esas trompas uterinas y tienen que recanalizarla. Muchas recanalizaciones también son de riesgo para ectópico. Los abortos múltiples inducidos por esto aumenta el riesgo. Los abortos y las endometriosis aumentan el riesgo de inflamación en las trompas uterinas. Entonces, esto es porque muchas veces la sangre menstrual o la sangre posaborto o posparto también se ha visto, tiene una manera va ascendiendo hacia las trompas uterinas y produce inflamación en las trompas uterinas. Entonces, esto es un riesgo también para ectópico. Los tumores como los miomas. Si bien es cierto, toda mujer, yo tengo una paciente que le conté como 20 miomas intrauterinos y en el útero intramural, y la señora está embarazada. Y yo le dije, bueno, bastante suerte tiene porque realmente el embrioncito está dentro del útero, porque muchas de estas pacientes el embrioncito no puede llegar al fondo uterino y anidarse allí. Las cesáreas previas también han sido estudiadas, sobre todo las cesáreas previas cuando no se tiene sobre todo cuando no se hace bien la histerorrafia, ¿ya? Quedan a veces esas histerorrafias hundidas o deformadas, no cicatrizan bien y allí
todo viene el recorrido bien, pero entonces se implanta justo en la cicatriz uterina. Entonces, eso es un embarazo ectópico en la cicatriz uterina que a veces es muy terrible en las pacientes. Y además de esto, se va incrementando el riesgo con la manipulación de la cesárea, el riesgo en las retracciones cicatrizales del mismo útero y de las trompas uterinas. Porque recuerden, cuando hacemos una cesárea, nosotros siempre tenemos que revisar los anexos. Revisamos anexos, revisamos cómo está los ovarios de esa señora y la trompa uterina. Entonces, a veces la manipulación, podemos crear adherencias con eso. También se describe que los dispositivos intrauterinos, cuando están un poquito traslocados o descendidos, puede pasar el espermatozoide y producir la fertilización, pero este óvulo fecundado no se puede anidar en el fondo uterino adecuadamente y entonces busca anidarse en la trompa uterina. Los anticonceptivos de emergencia también están relacionados. Cuando la paciente abusa de estos anticonceptivos, entonces puede producir embarazo ectópico por las altas cargas de estrógeno que tiene este anticonceptivo. Y también se ha descrito que las mujeres que fuman, que son fumadoras activas, con más o menos una caja de cigarrillos diarios, estas mujeres también tienen hasta un 10% de presentar embarazo ectópico por la nicotina y el fenilcolantremo que tiene la nicotina, que produce alteración en las trompas uterinas. Voy a ver si puedo compartir este video con ustedes. A ver si me rueda. Lo primero que hay que saber es hacer un eco transvaginal.
No se escucha, doctora Guevara. Ya va. Déjeme compartir el sonido. Está en inglés. Ya le. Clockwise. If you do a transabdominal examination of the pelvis for early pregnancy and you cannot find a definitive gestational sac inside the uterus, the next step you need to do is an intracavitary examination of the uterus and cervix. And the Ahora escuchan. If you do a transabdominal examination of the pelvis for early pregnancy and you cannot find Sí, doctora. Escuchan. gestational sac inside the uterus, the next Ya. step you need to do is an intracavitary examination of the uterus and cervix and the adnexal area to determine where the pregnancy is, whether it's intrauterine or extrauterine. So what I'm going to do right now is walk through the steps on how you would do that examination, and we're going to use this Phantom by Blue Phantom that will actually demonstrate an ectopic pregnancy. So the first stage of the prep for the intracavitary transducer is that we need to cover it with a sheath. When you do this, we need to remove any air gaps that are inside the sheath next to the transducer face. So what we will do is we'll put a little bit of gel inside the cover, position that over the tip of the transducer, and then just pull down the covering over the transducer. And pull this down right over the handle so you've got good coverage. And then just make sure that you examine the tip here and make sure you eliminate any air bubbles that are covering the transducer face. So once you've got the air bubbles eliminated, then you can move on to the next step. We're going to put a little bit of gel on the outside of the latex cover now. And again, your orientation for this examination is very important. So for the long axis or sagittal view, we want the orientation marker up. And then when we go to the coronal view, we're going to turn that so it faces the patient's right. After we've inserted the transducer in a long axis view, the first thing that we're going to see is a long axis of the uterus. In this phantom representation of the uterus, we see an endometrial stripe, which is represented by the white line. So if I was doing this as a real pelvic exam, I would scan to the right of the patient all the way through to the right adnexa, and then back over, all the way back through the uterus, over to the left adnexa. And the reason I'm doing this is because I don't see the pregnancy inside the uterus. So I'm suspecting that it's extrauterine or an ectopic pregnancy. I do have some hints, though, here using this Phantom. In the posterior cul-de-sac region, I'm seeing a black anechoic area, which would represent free fluid or blood. If I scan all the way over to the left adnexa in this case, the first structure that I come across, this echogenic area, represents the ovary. If I keep scanning to the left in the pelvis, I encounter this other area, and this represents, in this case, our ectopic pregnancy. When I'm medial, just right beside the uterus, I see the ovary, and I scan out a little bit more, and this represents the ectopic pregnancy. And this is what you should see, a round circular structure like this with a bright echogenic brim. And it is possible to sometimes see a fetal heartbeat inside the ectopic pregnancy as well.
Now I'm going to change the orientation of the transducer so I'm in a coronal view. To do that, I'm going to turn the transducer counterclockwise. The uterus will appear circular because I'm cutting a cross-sectional view of it. And I tilt the handle of the transducer up to move inferiorly down into the region of the cervix, and then bring the transducer handle down to scan superiorly into the area of the fundus of the uterus. Again, in this case, I can see that there's no pregnancy inside the uterus itself. If I scan over to the left of the phantom, again, we see left side it, the arm of the ectopic. This moving back towards the midline, the anechoic area just posterior to the uterus is represented as free fluid or blood in this case. So those are the views that you would need to do a thorough assessment of the pelvis for early pregnancy. Ok. Ok, quería mostrarle porque para descartar embarazo ectópico tenemos que aprender a hacer y aprender a ver el útero y sus anexos, ¿ya? Primero, muchas veces en su paciente normal, en su paciente masa diferente a la que está acostumbrada. Entonces, ustedes ya se van a ir dando cuenta de que hay algo allí, ¿no? Y si la paciente le dice, no, estoy sangrando, escaso, porque el sangrado del ectópico es escaso y tengo algo de dolor, entonces ya ustedes van sospechando, porque esta patología es de sospecharla. A veces llegan tranquilas o a veces te dicen que es un aborto. Y de hecho la paciente había sido manejada, yo tuve un caso así, la paciente había sido manejada como un aborto, pero la paciente le dolía y seguía manchando 15 días y la paciente, nadie le hizo una HCG beta cuantitativa para ver qué estaba pasando y de repente la paciente cayó desmayada por el dolor en un supermercado. Y fue un embarazo ectópico accidentado. ¿Ves? Entonces, esas son las cositas que uno tiene que estar bien pendiente, porque a veces al principio el diagnóstico clínico es bastante difícil, sí, se habla que es un sangrado del primer trimestre, pero a veces es escaso y uno dice, no, es una amenaza de aborto, apenas tiene 4 o 5 semanas, hay que esperar. Entonces la paciente dice, bueno, tengo algo de dolor, como un dolor menstrual, pero nada más. Y se torna más difícil la situación en aquellas pacientes que están ansiosas por tener un bebé y ya a las 5 semanas están yendo a que usted le haga el eco y que le diga a las 5 semanas de fecha de última menstruación, que le diga si está embarazada o no. Y solamente tiene una prueba en orina positiva. Entonces, eso trata como disyuntiva en el paciente, en el médico, no le dice, mire, solamente consigo aquí un endometrio engrosado, que podría ser que un embarazo apenas incipiente, pero no, ahorita tiene 4 semanas, no, de retraso menstrual, no puedo decir si está embarazada o no. Yo siempre le digo, hágase un HCG beta en 2 semanas y viene de nuevo para poderle evaluar y para poder decir si está embarazada, dónde está el saco. ¿Ves?
¿Por qué? Porque después de las 6 semanas, entre 6 a 7 semanas, ya usted puede ver saco gestacional intrauterino. Ahora bien, la ecografía es el método más sensible de diagnóstico del embarazo ectópico, pero esto es operador dependiente, ¿ya? A muchos tienes que tener experiencia en haber hecho y haber visto muchos embarazos ectópicos, porque a veces no es tan fácil, porque a veces está en una trompa, pero no hay embrión, no hay vesícula vitelina, sino una masita allí pequeña de 3 centímetros. Entonces, que tiene características similares a un intestino. Entonces, ecográfica al intestino grueso o al intestino delgado también. Entonces, uno tiene que mover con el traductor un poquito para ver si esa pequeña masa que estamos viendo no se deforma. Si se deforma es intestino, si no se deforma es el ectópico, ¿ya? Entonces, los estudios describen que la sensibilidad de la ecografía es del 87 al 99% y la especificidad también bastante alta, 94 a 99, casi 100%. Y es verdad, usted por eco puede determinar o detectar el ectópico, siempre y cuando tenga experiencia y tenga un buen ecógrafo, ¿verdad? O sea, de buena gama, con buena resolución, porque eso te va a ayudar a recorrer mejor el área pélvica de la paciente, porque hay veces que la paciente ni siquiera tiene dolor. Y también está asociado al índice de masa corporal en la paciente. A veces el índice de masa corporal que hay, la grasita, la grasa de la pacientita, de la pelvis y dentro de sí, es difícil a veces ver, inclusive endocavitario, evaluar bien los cortes del útero. ¿Por qué? Porque la gran masa que tiene la paciente a nivel vulvar te deja manipular bien el traductor. Entonces, de eso también depende, ¿ya? Otra cosa importante, queridos doctores, que quiero que ustedes tengan en sus mentes, que el punto de discriminación, el punto crítico para detectar una gestación intrauterina es que la beta-HCG esté entre 1000 y 2000 miliunidades internacionales. ¿Ah? A veces a nosotros nos piden descartar ectópicos con 200 HCG beta. Entonces, no, o sea, no voy a ir porque a medida que aumenta la HCG beta te va a aumentar la masa. Y ya más o menos con 2000 miliunidades internacionales, un embarazo de 6 semanas y ya tenemos que ver por lo menos saco gestacional. Si no lo vemos intrauterino, entonces tenemos que buscarlo extrauterino, pero debe haber un saco gestacional, ¿ya? Entonces ahí comienza la búsqueda de ese embarazo ectópico utilizando la metodología que usa la doctora en el video. Primero siempre un corte sagital del útero, o sea, longitudinal, perdón, o sagital es el mismo, ¿ya? Donde usted pueda ver todo el útero, el endometrio, puede evaluar allí cuánto le mide ese endometrio, el fondo, el cuello uterino y después gira el traductor y hace un corte transversal viendo otra vez el útero desde arriba hacia abajo, manipula en transverso el traductor y se va hacia los ovarios, hacia las fositas ováricas, ¿ya? Buscando entonces allí algo que esté
una masa que esté en la trompa o en los ovarios. ¿Ya? Bueno, importantísimo, entonces, confirmar o descartar, ya, y tienes que hacer diagnóstico diferencial con aborto. Una paciente, por ejemplo, le pongo un ejemplo, una paciente que le llega a usted con sangrado genital, ella dice que tiene una amenorrea de 7 semanas, trae una HCG beta de 1200, ¿ya? Usted no le nota nada, ni en útero, ni fuera del útero, solo un endometrio de 13 milímetros. La paciente, la indicación es repetir HCG beta en 48 horas. Llega la paciente con la HCG beta en 48 horas, tiene que duplicarse en un embarazo normal, ¿ok? Pero le llega en 500, en 500 miliunidades, de 1200 a 500. Entonces, eso indica que es un aborto, porque nunca en los embarazos ectópicos baja. ¿Ya? Ese es se lleve. Siempre va en ascenso. ¿Ya? Entonces, con eso es que y si no ven nada, con eso es que hacen el diagnóstico diferencial y dicen, no, esta paciente tuvo un aborto y está descendiendo la HCG beta. No hay peligro. ¿Ya? ¿Entienden esto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí me entienden? Andrea, ¿me entiende? Sí, doctora, sí. Angélica también, porque quiero que me entiendan esto bien, ¿ya? Que es importantísimo en la práctica médica. En la práctica médica, la relación de la HCG beta con lo que usted va a conseguir en la ecografía. ¿Ya? Ok, continuamos entonces. ¿Cómo diagnosticamos ecográficamente un embarazo ectópico tubárico, que son los más frecuentes, ¿no? Entonces, se describe que vamos a conseguir una masa parauterina, sea derecha o sea izquierda, ¿ya? A veces esta es la más difícil, cuando conseguimos esta masita así, ¿ya? Es la más difícil, pero usted coloca el Power Doppler o el Angio Power, ¿ok? El Doppler Color o el Angio Power, y va a tener como se le llama aro de fuego, y eso resulta de la hipervascularización producto del embarazo. Y si la paciente tiene un HCG beta de 1000, 1200, 1400, por encima de 2000, entonces ya usted puede asegurar que esta señora tiene un embarazo ectópico. ¿Ya? Recuerden que tiene que examinar bien esa pelvis, a veces no es tan fácil encontrarlo. A veces hay que examinar muy bien, buscar los ovarios, examinar bien los ovarios por detrás, por delante, los ovarios para ver si podemos localizar algo en esa trompa uterina. Entonces, más fácil es cuando estamos así, que lo conseguimos con un embrión, y a veces el embrión puede tener actividad cardíaca, frecuencia cardíaca. ¿Ya? A veces conseguimos un saco nada más, o a veces conseguimos esta misma imagen,
sin nada adentro, sin una imagen de este color, todo, sin este halo anecoico, que son los ectópicos más difíciles de diagnosticar, pero son los menos peligrosos, ¿ya? Recordarán siempre que deben medir esa masa, hay que medirla siempre. Entonces, estos son eco 3D de ese embarazo ectópico. Fíjense aquí, tenemos el ovario y al lado tenemos la trompa edematizada y dentro el saco uterino, el saco estacional. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, existen 3 tipos de tratamiento. El primero es la expectancia. O sea, si la paciente está asintomática, si tiene poca cantidad de HCG beta, menos de 1000, o sea, la paciente vive y no hay sangre en fondo de saco de Douglas, esa paciente podría esperar y usted rebajar en una semana HCG beta en sangre, ¿ya? Si tiene 200 de HCG beta, la paciente está muy bien, no tiene dolor, tiene un escaso sangrado tipo mancha, también puede dejarla tranquila. HCG beta y progesterona. También mandamos progesterona. ¿Ok? Porque la progesterona también nos una buena progesterona después de las 8 semanas debe estar por encima de 20, 25. ¿No? Las progesteronas que tienen mal pronóstico son aquellas que tienen menos de 8, 5. Entonces, esta paciente que está estable, que realmente tiene baja cantidad de HCG beta, y que no hay líquido en fondo de saco de Douglas, entonces esa paciente va a la expectancia, ¿ya? Ahora, cuando damos tratamientos con metotrexate, a la paciente que también debe estar estable, no debe haber sangre en fondo de saco de Douglas, no debe haber dolor, debemos saber la parte del funcionamiento renal y hepático de esta paciente. La frecuencia cardíaca debe ser negativa en el feto y la masa no debe medir más de 4 centímetros. Además, la HCG beta debe ser menor a 5000. ¿Ya? ¿Por qué esto? Porque se dice que mientras más HCG beta, el feto está más grandecito y el tratamiento médico, el embrión puede estar más grandecito y el tratamiento médico tiene una alta incidencia de fracasar. Igual cuando tenemos actividad cardíaca presente en el embrión. Es más alto el porcentaje de fracaso del tratamiento médico. Ahora, cuando se va a tratamiento quirúrgico, que en la actualidad ya casi no hacen la parotomía, sino la paroscopia, generalmente cuando ya la gestación es muy grande, la gestación ectópica tiene más de 4 centímetros, la HCG beta está por encima de los 5000, la frecuencia cardíaca es positiva, pero a veces nosotros colocamos cloruro de potasio, cloruro de potasio para el feto deje de tener frecuencia cardíaca. En algunos casos colocamos, ¿no? Y poder colocarle entonces tratamiento médico con metotrexate a la paciente y no someterla al acto quirúrgico. Cuando tenemos también cuando tenemos un embarazo ectópico accidentado, que tenemos grandes cantidades de líquido en el espacio de Douglas, también se puede haber
sangre interasas o sangre en el fondo de saco anterior del útero. Es cuando vemos estas cantidades que nosotros generalmente sacamos un volumen, cuando tenemos volumen de 500, 600 cc de sangre, esa paciente va a terapia quirúrgica. Y a veces suele suceder también que la paciente puede tener un embarazo heterotópico, o sea, es decir, un embarazo intrauterino con uno extrauterino. Entonces, generalmente ese paciente va a cirugía también. No se le coloca tratamiento médico ni expectancia ni siquiera, sino directamente a cirugía. Cuando las pacientes viven muy lejos, no pueden no se le puede hacer seguimiento, la paciente tiene un déficit psicológico, entonces esas pacientes también van a tratamiento quirúrgico. Y cuando hay fracaso del tratamiento médico o la paciente tiene alguna contraindicación para el uso de Metrotexate, este paciente también debe ir a tratamiento quirúrgico. Entonces hablemos un poquito del Metrotexate. Y el Metrotexate no es más que es un medicamento que al principio se ha usado para las pacientes con problemas neoplásicos, con proliferación, que los problemas neoplásicos te producen neoproliferación de células y por lo tanto un embarazo también es proliferación de nuevas células. Entonces inhibe la incorporación de la timidina al ADN y por supuesto al inhibir esta cadena inhibe el ADN y no se va a producir la proliferación de células que van a crecer y que se van a convertir luego en tejidos y órganos de este embrioncito, del embrioncito, ¿no? Y además impide la formación de la célula citotrofoblástica que formaría parte del embrión y la placenta. Bueno, puede afectar también el sistema renal, el sistema hepático, óseo, la médula ósea. Entonces, en pacientes que tengan problemas en estos órganos, no está indicado el Metrotexate. Y este paciente, para la indicación del Metrotexate, el paciente debe estar hemodinámicamente estable. Hemodinámicamente estable. Si la paciente tiene un pequeño sangrado que está aumentando, que está disminuyendo la presión arterial, aumentando la frecuencia cardíaca, ese paciente no es candidato al Metrotexate. Y nosotros le aplicamos en dosis única o en multidosis. En dosis única colocamos 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal una sola vez y la podemos repetir tres veces más semanal. Generalmente no colocamos Metrotexate vía oral, sino que nos vamos a el Metrotexate que nosotros usamos es intramuscular. Siempre. Y también usamos el método de multidosis, que es 1 miligramo por kilogramo peso al día, y lo alternamos con leucovorina que hay en los hospitales, pues aquí tenemos. Lo hacemos 4 dosis, medimos la HCG beta en el día 4 y en el día 7 para ver si han disminuido la HCG beta. Y ella tiene que disminuir el 15%. Entonces, generalmente ya casi nunca la paciente va a quirófano para ser operada de embarazo ectópico como hace unos 10 años, que todo embarazo ectópico
se operaba, ya en la actualidad no. Y los estudios han demostrado que las pacientes que han usado metotrexates en embarazo ectópico, estas pacientes se le ha hecho histerosalpingografía para ver la permeabilidad de la trompa uterina y se ha visto que, que existe un alto porcentaje de permeabilidad, o sea que la paciente no pierde la trompa uterina. Entonces eso es importante. Cuando nos operan, que nos hacen una salpingectomía, entonces ya disminuye la fertilidad. Incluso con la salpingostomía también la fertilidad disminuye. A todas estas pacientes, después de la resolución del embarazo ectópico, sea por método médico o quirúrgico, hay que hacerle histerosalpingografía a todas posteriormente. Tenemos otro tipo de embarazo ectópico que es el intersticial o el cornual. Es el mismo. Y después de la tubárica, este es el más frecuente. Y justo el embrión, el embarazo se implanta justo en el sitio entre la trompa de falopio y el miometrio, como en el ostium de la trompa uterina. Allí crecen y puede romper los vasos sanguíneos que vienen para nutrir la trompa y los otros, las arterias espirales, radiales, que del útero también se pueden romperse y producir hemorragia masiva. Entonces, que si no se atiende a la paciente rápidamente, estas pacientes pueden morir. Hasta tiene un 20% de mortalidad. Y además de eso, es que tiene una gran capacidad de crecer. No es como lo puedes conseguir hasta con fetos de 16 semanas incluso. Puedes ver romperse un útero a ese nivel con este tipo de embarazo. Entonces, este es aún muchísimo más delicado que el embarazo tubárico. Y importantísimo que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre una gestación angular. ¿Cómo es eso, una gestación angular? Nosotros, esto es un eco tridimensional. Y vean, en su lado derecho, el cuerno izquierdo de la paciente, ¿ya? Del útero de la paciente. Y este es el derecho. Entonces, vea cómo está deformado. Vea cómo acá este es el miometrio y vea cómo el miometrio se adelgaza. Se dice que si la distancia que hay entre el saco y ese miometrio es mayor de 5 milímetros, entonces es un embarazo que está ubicado como en el ángulo, que sería aquí un poquito más hacia abajo, en el ángulo entre la pared posterior del útero y la trompa uterina, en este ángulo, ¿ya? Y no cercano al orificio, al ostium del útero. Entonces, por eso es que, y estos embarazos, sí, esos embarazos angulares, sí pueden crecer y no se describe que no rompen los vasos sanguíneos. Si pueden ver acá, en este corte transverso del útero, ¿ves? Pueden ver acá la vesícula vitelina, el saco gestacional, y le midieron aquí el miometrio. Dice que es de 3 milímetros. Acá está, ¿ves? La separación. Entonces, esto es un embarazo cornual.
siempre hay que hacer el corte sagital o longitudinal, como le quieran llamar, del útero. Y miren cómo se ve esta imagen acá. A simple vista, yo puedo decir que eso es un mioma, ¿ya? Pero si tengo unas HCG beta que están aumentando y no veo más nada en ninguna parte, en la parte tubárica ni en la parte ovárica, entonces esto es el ectópico, ¿ya? Y es un ectópico cornual. Entonces, en este corte también, este es un corte donde vemos de la parte superior del útero, esto es el endometrio, eh, este es el fondo uterino y vean, el saco gestacional debe estar ubicado acá. Y figúrese dónde está ubicado, metido en el miometrio. De hecho, aquí tenemos la serosa del útero. Entonces, esto nos indica que no está en una posición ideal. Y que al crecer, esto va a erosionar, se va a romper y la paciente tiene hemorragia masiva. ¿Cuál es el tratamiento del embarazo intersticial? El tratamiento es médico, de primera elección, médico. Si el embrión está vivo, hay que instilar KCL para que el embrión pueda morir y podamos indicar entonces al paciente metotrexate. Se describe que el metotrexate en estos embarazos intersticiales tienen una efectividad de 89%. Entonces, pero hay que colocarle KCL con una aguja, irse con guía ecográfica, una aguja espinal de 20 milímetros. Se ubica el saco estacional y se le colocan intrasacular 12 C de KCL. Y posteriormente se le entonces aplica el metotrexate a la señora. Supongamos que es muy difícil el acceso, porque a veces es muy difícil el acceso porque es joven, no alza. Entonces esa paciente va a cirugía con una técnica que se llama cornostomía, que es que quitan una parte del cuerno, quitan el cuerno allí, pero previamente aplican las técnicas para sangre. De hecho, aplican técnicas para las uterinas, la arteria hipogástrica, para que esta paciente no sangre tanto. Y luego aplica el útero y la vida paciente. Si no logran controlar la hemorragia con eso, entonces la paciente termina en histerectomía. Tuvimos un caso nosotros que aplicaron un B-Lynch, aplicaron varias técnicas hemostáticas y pudieron hacer la sección del cuerno y la paciente quedó muy bien. En cuanto al embarazo cervical, ¿qué pasa? También es el tercero en frecuencia y tiene factores de riesgo como la multiparidad, los abortos previos, la conización de hecho. Entonces, este embrión se pasa y consigue ese lugar adecuado para el saquito, anidarse allí en el cuello uterino.
¿no? Porque dices, y la cicatriz, donde hay cicatriz, allí se anida el embrioncito. Es como un principio de atracción que tienen estos embriones. Por lo tanto, si hay si alguno de ustedes que opera útero, que hace conización, traten de dejar lo más parecido posible a lo natural. Porque si hay una cicatriz, el futuro embarazo se puede adherir a esa cicatriz. En cuanto a la ecografía, vamos a ver que la cavidad va a estar vacía. O a veces, no sé si se fijan acá, puede haber como un pseudosaco también. Y eso también lo podemos ver en los embarazos tubáricos. Podemos tener un pseudosaco en la cavidad uterina. Y ¿cómo sabemos que es un pseudosaco? Porque esta parte que ven aquí, hiperecogénica, es muy delgada. Para hacer un saco, tiene que tener un doble anillo decidual. O sea, es gruesa, tiene un anillo grueso acá, un saco verdadero, pues tiene un anillo aquí decidual, blanquito, ¿ok? Y amplio, que mide más o menos 2 milímetros o cercano a 2 milímetros. ¿Ya? Entonces, acá ven esto, no tenemos nada en el útero, nos dirigimos en este corte sagital del útero y vemos que tenemos aquí un embrioncito ya bastante grande. Y esto sería el orificio cervical interno. Se describe que el orificio cervical interno está cerrado, pero el externo está abierto. Y estos son pacientes que llegan con sangrado, con bastante sangrado. Y a veces uno lo puede confundir con aborto en evolución. ¿Ya? Entonces la paciente, ustedes ven, está hospitalizada, no, eso es un aborto en evolución, y nada que termina de expulsar. Entonces hay que revisar y ya les voy a decir cómo ustedes, como ecografista, pueden diferenciar un embarazo ectópico cervical de un aborto en evolución. En esta revista conseguí ver que le hicieron una resonancia y vean cómo el cuello está aumentado de tamaño, ¿ya? Con esto que se ve hipodenso acá, son lo que va a ser el corion, lo que va a ser la placenta, ¿okay? Que ya está en el labio posterior. Entonces, este embarazo, si la paciente, si se desprende o se sigue erosionando el cuello, esta paciente, el sangramiento que puede tener es bárbaro, que puede también comprometer la vida de la paciente. Entonces, aquí entonces tenemos, como les dije, Venga, pero un útero con un usted va a bebé ver que en un corte sagital una imagen, una masa sospechosa, y casi siempre los que están acá, fuera de casi siempre vemos embrión o vesícula vitelina, dice que hay que o darle vesícula ahorita. vitelina con embrión. Como les dije, van a ver el osis cerrado, pero el orificio cervical externo abierto. Miren cómo está bien delimitado el saco con la reacción decidual, ¿ve? Esto es lo que yo llamo reacción decidual, que es el anillo, doble anillo decidual. Este es uno y por detrás, alrededor le viene el otro, ¿ve? Y esto mide muchísimo más de 2 milímetros. ¿Ya? Eso me indica que eso es un saco y no es un pseudo saco, ¿ya? Entonces,
¿Cómo hacemos la diferenciación entre un aborto en evolución y un ectópico cervical? Por la ausencia de un signo que se llama sliding sign. Sliding sign es desplazamiento. Cuando usted introduce el traductor por acá, usted trata de mover esto con el traductor. Lo mueve y si es un embarazo ectópico, no se va a mover de su lugar. Pero si es un aborto en evolución, usted esto se mueve hasta incluso llegar al útero. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el aborto en evolución está desprendido de su zona original normal y usted puede moverlo y llevarlo arriba y abajo. Pero el embarazo ectópico cervical no se mueve con esa maniobra, ¿ya? Se llama sliding o maniobra de deslizamiento, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, este es un corte sagital o longitudinal del útero. Vemos aquí el endometrio, el istmo y el cuello uterino aumentado de tamaño. Esa es una característica, que el cuello uterino está aumentado de tamaño. Cuando hacen la maniobra de desplazamiento no se mueve y si colocan Doppler acá, esto se va a llenar de vasos sanguíneos, de flujo color, ¿ya? Porque tiene muchos vasos sanguíneos. También este embarazo se puede ubicar un poquito más arriba, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento de esto? Es el médico, Methotrexate, intramuscular en múltiples dosis. Se le coloca una dosis cada 48 horas por 4 dosis y se acompaña con ácido fonílico o leucovarina. Acá en Ecuador, ¿no? Y si el embrión está vivo, ¿qué vamos a hacer? Nos metemos, si el embrión nos metemos con una aguja, ¿okay? Una aguja espinal número 20, llegamos al saco y instilamos KCL. Y luego le damos el Methotrexate a la paciente. Esa paciente queda hospitalizada porque puede tener hemorragia. Se queda hospitalizada hasta que veamos la mejor resolución. O nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros aplicamos la técnica de SEA. ¿Ustedes conocen la técnica de SEA? Por casualidad. No, doctora. Bueno, es una técnica, el doctor SEA creo que es mexicano, sí, mexicano. Y él para las hemorragias maternas, una técnica que busca las arterias uterinas por vía vaginal y coloca pinzas a cada lado. Por vía vaginal coloca 2 pinzas y eso disminuye. Tiene sus trabajos, les invito a que vean la técnica de SEA. Y eso disminuye bastante, en un 80% las hemorragias uterinas, ¿ya? Sobre todo las usa en esos partos que después hacen hipotonía. Entonces, coloca esas pinzas en la parte vaginal cercana al istmo del útero, ¿okay? Allí donde llegan las áreas uterinas y les coloca esa pinza de presión allí. En nuestro hospital también hacemos eso.
a esta paciente con el embarazo ectópico se le coloca, se le hace técnica de SEA, se le colocan esas pinzas en la uterina por vía vaginal y luego se le hace un legrado por aspiración con IPAS. Con cánula de IPAS se le hace el legrado allí sobre todo en el sitio donde está el embarazo ectópico y luego se coloca un pequeño baloncito allí que cubra todo el cuello uterino y dejamos a la paciente por 24 horas. Esa paciente, o sea, los resultados que se han obtenido en el hospital han sido muy, pero muy buenos. Porque antes estas pacientes terminaban en histerectomía o terminaba en traqueoplastia, que es la amputación del cuello uterino. ¿Okay? No, a esta paciente en la actualidad se le conserva su útero. Y estas pacientes pueden tener hemorragia, o sea, es increíble. Yo vi una que, mire, que en 30 minutos que estuvimos allí, la paciente tuvo 2000 cc, casi se muere. Entonces, se aplicó, es cuando nosotros, y se le hizo histerectomía a esta paciente. Entonces, he visto esta técnica y de verdad que me parece muy, muy, muy buena. No ha sido publicada esta técnica en la combinación de estas técnicas en en el tratamiento del embarazo ectópico cervical con hemorragia, pues. No la he visto publicada. Vamos a ver ¿Y yo? qué pasa. ¿Ah? ¿Alguien me preguntó algo? No, decía que yo tampoco he visto nada del tema, doctora. No, no ha sido publicada. SEA, el doctor SEA, usa esta técnica en las hemorragias postparto y esas cosas. Pero al hospital le ha ido bastante bien y hemos tenido, o sea, embarazos ectópicos cervicales muchísimo, o sea, muchísimo. Entonces, eso es para que ustedes lo tengan también en cuenta y busquen técnica SEA. Y la técnica SEA salva la vida. Si ustedes trabajan en una emergencia de sala de parto, estudien la técnica de SEA, del doctor SEA. Doctora, doctora Guevara, Mande. buenas noches. En un paciente con un sangrado postparto que ya se le revisó el cuello, ya utilizamos oxitocina, misoprostol, etcétera, hicimos ya revisión manual y sigue sangrando, ¿esta técnica de SEA iría muy bien? Iría muy bien con balón de Bacryl. ¿Conocen el balón de Bacryl? No. Ah, tienen que buscar también balón de Bacryl con técnica de SEA. Sí, la que es con un preservativo y se hace con una sonda vesical, me parece. Muy bien, sí, ese es el balón de Bacryl, ¿cómo le diríamos? El que rudimentario, pero ya existe balón de Bacryl, bien formulado, con técnicas y eso. Bien. Sí, claro, ya comercialmente ya hay. Ajá, pero para la emergencia, si no tienes balón de Bacryl, lo haces así con un preservativo, muy bien. Y lo colocas y refieres a esa paciente. Claro, incluso se lo utiliza en las claves rojas. Sí, clave roja, le hace todo lo de la clave roja y les va a aparecer allí. Y les aparece también en clave roja, les aparece el traje. El traje que se le coloca a la paciente. Antichoque. Antichoque. Ajá. El traje antichoque. Esa es la palabra.
Entonces, bueno, entonces continuamos. Ok, tenemos otro que son los embarazos ectópicos en la cicatriz de la cesárea. Son bastante raros, pero también lo hemos visto. A medida que hacemos más cesárea, que el número de cesárea, les digo, en el país ha aumentado muchísimo. Ha aumentado muchísimo. Y con ello ha aumentado muchísimos los acretismos. ¿Ya? Entonces, por el número de cesáreas que hacemos, muchachos. Entonces, y el embarazo ectópico en la cicatriz de la cesárea tampoco se escapa de esto, a pesar de que representa poco, ¿no? Pero eso se debe a que muchas veces cuando hacemos la histerorrafia, no unimos completamente las partes uterinas, el miometrio que queda allí. Yo sé que es delgado, ¿ya? Que es delgado el miometrio cuando la paciente está en trabajo de parto y la operamos y tiene 39 semanas. Ese endometrio es delgadito, ¿ya? Pero a veces o la sutura se va o no unimos bien las capas, entonces queda como una abertura allí, una cicatriz excavada. Y el saco gestacional en su descenso, bueno, busca ubicarse en esa parte rugosa del útero, ¿ya? En esa parte cicatrizal. Entonces, esto también provoca un grave problema, porque al crecer ese embarazo, puede romper esa cicatriz y producir hemorragia. ¿Ya? Entonces, allí tenemos que medir, mire, desde el embrión hasta donde termina el miometrio del útero, para ver si esto tiene más de 3 milímetros, entonces podemos seguir esperando. Pero si tiene menos de 3 milímetros, como al parecer ese embarazo va a provocar daño en la paciente. Se va a abrir esa cicatriz uterina, ¿no? Entonces, además de eso, usted va a ver presencia de vascularización, sobre todo en el área de la cicatriz uterina. Entonces, ¿cómo hacemos? Ustedes podrían imaginarse que esto podría ser un embarazo con saco de inserción baja. ¿Han visto esos embarazos que les dicen, no, bueno, el saco no está en el fondo, el saco gestacional tiene una inserción baja? Como hay ciertas reglas para diferenciar eso, y ecográficamente eso es muy importante, que ustedes como ecografistas sepan diferenciar un embarazo en la cicatriz o un embarazo incluso un poquito en el orificio cervical, a un embarazo de inserción baja, ¿ya? Y eso lo vamos a ver acá en este grafiquito que le traigo, que está realizado por Timor Trish, ¿ya? Entonces, ustedes van a medir el longitudinal de todo el útero, el longitudinal de todo el útero, lo miden y buscan el punto medio de ese longitudinal, que aquí lo llamamos M, ¿ya? Todo lo que está por encima de la M está en buena posición, ¿ya?
Este que está encima está en buena posición, entre comillas, ¿ya? Porque el útero el saco debiera estar pegado al fondo uterino. Pero si estamos por encima de esta M, pegadito a la M, podríamos decir que es un saco de inserción baja, ¿ya? Y todo lo que está, si el saco está por debajo de la M, es entonces un embarazo ubicado en la cicatriz del útero. Y ahí tenemos el diagnóstico. ¿Sí me entienden este dibujito? Sí. Vuelvo a repetir. Ustedes sacan su corte, un buen corte sagital o longitudinal del útero. Lo dividen en dos, buscan el punto medio. ¿Ya? Si tengo el saco por debajo de ese punto medio, es un saco ubicado en la cicatriz uterina. ¿Ya? Así es más fácil. Si lo tengo por arriba, el saco es de implantación baja. Y podemos seguir el embarazo. Y a veces es fácil, porque ustedes ven aquí, pueden ver acá la cicatriz uterina. En este tipo de eco hay que ser muy detallista, ver los detalles. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El Metrotexate, el médico de Metrotexate, ¿ya? Es casi el mismo tratamiento del embarazo cornual. Del embarazo cornual, donde colocamos Metrotexate dosis, con varias dosis, multidosis, a 1 miligramo por kilogramo peso día, por 4 días, ¿ya? Y también igual colocamos KCL al embrión, al saco del embrión, para tratar de que no tenga actividad cardíaca. Entonces, también existen tratamientos con legrado por aspiración. También todo va a depender realmente del tamaño, porque si es un embrioncito de 6 semanas con legrado por aspiración, se resuelve el problema. O una aspiración por histeroscopia también. Pero cuando son fetos grandes, un poquito, embrioncito un poquito más grande, 9, 8 semanas, a veces hasta 10 semanas, entonces ya hay que hacer un tratamiento con cirugía laparoscópica o histerectomía. Entonces, la importancia de esto es dar el diagnóstico certero lo más rápido posible para que la paciente se beneficie con un legrado por aspiración o por una histeroscopía, y no llegue a la histerectomía. ¿Qué más? El embarazo ectópico ovárico, como yo les he dicho, yo realmente no tengo en mi haber de experiencia en embarazos ectópicos ovárico. Una vez pensé en uno, fui entonces a la anatomía patológica y no había tejido ovárico en el embarazo que se extrajo. Entonces no era embarazo ectópico, porque eso es una de las características que debemos tener los criterios de Spielgerber, en donde cuando operas, o sea, eso lo ves cuando operan, la trompa está intacta
y está separada del ovario. No existe ni siquiera salpingitis. El saco grávido ocupa definitivamente, usted lo ve cuando saca el ovario, usted ve allí el saquito gestacional pegado o metido dentro del ovario. El saco está unido al útero por el ligamento ovárico y además de eso, en anatomía patológica le tienen que reportar tejido ovárico. Esto es para que sea un embarazo ectópico ovárico. Si no, no lo es. ¿No? No. Y generalmente esto está asociado a las endometriosis, las pacientes con endometriosis. Y es fácil diagnosticarlo porque está muy vascularizado. Pero también estos embarazos por estar en el ovario que no es, el ovario no se puede distender como la trompa uterina o el útero, estos embarazos se rompen rápido y producen gran hemorragia, bastante hemoperitoneo. Entonces, aquí les saqué una de un archivo que tenía y aquí ven el ovario con los folículos y ven esta imagen con un doble halo decidual grueso. Esto es un corte, esto es el útero en un corte transverso. Okay. Y acá, bueno, ven esta imagen acá, pegado a esta que pareciera ser un folículo. Yo en este caso me quedaría la duda. Yo esperaría cirugía para ver o si la paciente está sangrando, ver cómo está el ovario, que se lo revisen para ver si esto está adherido realmente al ovario. Porque sí se ve adherido completamente. Entonces también los embarazos ectópicos se pueden complicar con accidentarse, pues con un hemoperitoneo grande, de alto volumen, abdomen agudo y choque hipovolémico. Siempre debemos estar pendientes de eso. Y así se ven las imágenes con hemoperitoneo, ¿ya? Entonces se ve como en este corte sagital vemos el endometrio lineal, vemos un cuello uterino sano, vemos que no hay ahí saco gestacional intrauterino, ¿ya? Esto es la parte anterior, fondo posterior del cuello uterino, esto es fondo de saco de Douglas y vemos esta imagen anecoica que incluso se ve, y aquí en el fondo se ve también un poquito de esa imagen. El útero está como suspendido y estos son los intestinos que están sobrenadando en ese líquido que es sangre. En este otro, un corte sagital, siempre lo van a utilizar para poder ver el fondo de saco posterior y el fondo de saco anterior. Entonces, pueden ver ya estas imágenes con eco refringente que indica que son coágulos que están allí. Esto ya tiene más tiempo sangrando que le ha dado la oportunidad al organismo de coagularse allí la sangre. Esto es más reciente. Esta imagen se las traigo para que ustedes vean cómo es un pseudosaco, ¿ves? Que muchas veces las personas lo confunden con un saco y no es un saco porque no tiene el área decidual gruesa, doble anillo. Y este es el anillo de fuego al Doppler color que siempre hay que sonar. Aquí pueden ver la vesícula vitelina. Yo cuando ya veo la vesícula vitelina ni siquiera le pongo el Doppler, después es un ectópico.
hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, creo que estoy... ¿Mande? No, doctor. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. Y si hay alguna pregunta, todavía tenemos tiempo para hacerla. Si no, mañana vamos a continuar con ecocardiografía fetal. Vamos a ver ese tema. Voy a decirle ahorita al ingeniero, le voy a mandar un link para que, voy a ver si busco un video que tengo acá para que ustedes vayan viendo y puedan tener ya una noción de ecocardiografía fetal, ¿ya? Porque ecocardiografía es la parte más difícil de la obstetricia, de la ecografía obstétrica. Doctora, y sí, en las tareas que usted ha enviado al doctor Carlos, antes estaba revisando, solo está el caso clínico y las imágenes, pero no está lo que usted pide. Bueno, no, análisis de ese caso, análisis con la calculadora. Pero si no tenemos calculadora, ¿cómo hacemos para tener la calculadora? Ustedes la bajan de internet. Se puede descargar con Google Play. Ajá. ¿Cómo se hace para descargar? ¿Bajo qué link? O no, usted Google pone calculadora Clinic de Barcelona y ahí le sale. ¿Calculadora qué? Clinic Barcelona. Cleaning, de limpiar. Ajá, Clinic. Ajá. Y ahí mete sus datos. Sin problema. Ahí mete sus datos en la calculadora. Usted me va a decir en qué percentil está ese feto, en qué percentil están esas arterias, tanto las arterias uterinas como la umbilical, el ductus venoso, la cerebral media, qué recomendaciones para el feto, cuándo lo debe ver nuevamente. ¿Ya? Es un trabajo exclusivamente con la calculadora. Ok. Y es de análisis. Analíceme si el peso está bien. No recuerdo ahorita cuánto pesaba. Le di las medidas del DBP y todo eso. Y ese programa de las calculadoras, doctora, ¿y si se puede introducir en la computadora que se tiene, en la computadora del eco que se tiene, o siempre hay que estar jugando con el celular en ese sentido? Siempre que están jugando con el celular en ese sentido. Ok. No la han introducido. Es más, porque yo pienso que nosotros debemos sacar nuestra propia calculadora, así como la tiene Colombia y Uruguay. También tiene sus propias calculadoras. Nosotros debemos sacar la nuestra y trabajar con nuestra población. ¿Ya? Ok. Y simplemente se llena y se envía la tarea por la misma plataforma,
o en clase se le dice a usted? Podríamos conversarlo en clase también, Ya, ¿ya? ok. O por la plataforma para corregirle, para que tengan ahí nota. Pero Ujú. podríamos conversarlo en clase. Ok, ok, doctora. ¿Alguna? Doctora, ¿el metotrexate sí se utiliza en nuestro país, en nuestros hospitales, o hay un poco de dificultad por todos los efectos indeseables que puede producir en la persona? No, sí se usa muchísimo, muchísimo, se usa muchísimo. De hecho, está en la tabla, ¿cómo le llaman ustedes? De medicamentos del ministerio. Ya. Ujú, sí. La leucovorina es la que casi no tenemos. Por eso damos a veces dosis única y no dosis, múltiples dosis. Ujú. Y casi efectos indeseables no he visto, ¿ya? Porque tampoco es que son dosis muy repetidas ni tanta cantidad. Más efectos indeseables tienen en los pacientes con cáncer, con cuestiones neoplásicas, que eso sí son muy altas dosis. Ujú. Doctora, y en el embarazo ectópico cervical, que es muy riesgoso por el sangrado, usted nos decía que hay que, si es que el embrión está vivo, aplicar 2 ml de cloruro de potasio. Ajá. Luego, para hacer el legrado previo a eso, para evitar un sangrado, ¿prefiere usted la embolización que refería en una de las citas Sí, de slide o la técnica que nos hablaba de presionar o comprimir las arterias uterinas a nivel del istmo con pinzas largas? lo que pasa es que acá no hay embolización, acá no se hace embolización. Se hace embolización y eso es rara vez en los pacientes con aneurisma, imagínense, con aneurismas cerebrales, pero no en las embolizaciones también usted sabe dónde se usan, en los miomas, las miomatosis uterinas, también podemos hacer, en los acretismos placentarios también podemos hacer embolización, pero es difícil tener a un radiólogo allí que haga eso. Entonces preferimos el pinzamiento de las uterinas a nivel del istmo Usamos, uterino. sí, usamos un pensamiento de la uterina. Y luego utilizamos el balón que usted nos decía. Un balón, sí, el balón. Ajá, perfecto, doctor. Sí. En todo paciente con embarazo ectópico, la frecuencia, doctora Sli, del pseudosaco gestional es muy grande. La presencia del pseudosaco. Sí. Estamos en un embarazo ectópico, hablemos de trompa. Por lo general se ve la cavidad uterina libre, pero el pseudosaco es muy frecuente. El No, pseudosaco gestional, ¿no? no es muy frecuente. No es Ujú. muy frecuente. Sí. Bueno, listo. No hay preguntas Gracias, en el chat. doctora. No hay preguntas en el chat. Vamos a revisar el chat aquí. Ajá. Sonda de Foley, traje anti-chop, están en las claves obstétricas, sí, Elena, sí están. Apaguen los micrófonos. Bueno, entonces que tengan una buena noche, que descansen y voy a decirle ahorita al ingeniero para que me monte lo que van a
van a leerse para mañana, ¿ya? Ok, doctora, gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una buena noche. Gracias.